Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Piero Fajardo, parte del team de pruebas de la revista Nitro, y hoy les vamos a traer la nueva Nissan Patrol 2021. Antes de continuar, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campana de notificaciones que aparecerá por acá. Ahora sí, continuemos. La nueva Nissan Patrol 2021 es un nuevo facelift con características arrasadoras en su categoría. Y es que la marca nipona está revolucionando todos sus modelos sin perder, claro, su historia. Este vehículo cuenta con 70 años en el mercado automotriz y en el 2018 Nissan lo trajo al mercado peruano. Siendo esta sub la más lujoso y grande, ahora en esta sexta generación está presentando una con mayor tecnología, seguridad, potencia y confort de lujo. A continuación, veremos sus detalles. Podemos observar su enorme parrilla que Nissan ya ha ido presentando en sus otros modelos, además de estos enormes faros LED que resaltan y cuentan con una forma de boomerang o tipo C, el cual resalta su lado fuerte y angular de este vehículo. Los espejos laterales son al color de la carrocería con ajuste y plegado electrónico. También observamos que cuentan con las luces de señalización de giro. En el caso de las puertas, cuenta con un mayor grado de apertura para facilitar la entrada tanto del conductor como los demás ocupantes. Además, que contamos con estribos laterales para poder entrar con facilidad al vehículo. Manijas exteriores cromadas que le dan un estilo espectacular. En la parte trasera, observamos el maletero, que cuenta con apertura y cierre electrónico. Su capacidad es de 470 litros y se puede aumentar a 2.693 litros de capacidad abatiendo las dos filas de asiento. Atrás también contamos con la tecnología de luces LED que le hacen ver más atractivas a este nuevo diseño de la Patrol. Y también contamos con un dispositivo de remolque, el cual incluye un gancho. De largo tenemos 5 metros, 72 de ancho, 2 metros, 26 de alto, 1 metro 9 y la distancia entre ejes es de 3 metros. Ahora contamos con unas llantas de aleación de 20 pulgadas y también contamos con unos frenos de discos ventilados tanto delante como la parte posterior. Y esto ayuda a tener un mejor frenado, dado que se disipa mejor la fricción que se genera al frenar. Es el legendario V8, el más poderoso de su clase. Cuenta con 400 caballos de fuerza y 57 kg/m de torque. Es una fuerza para tener en cuenta. Su tecnología nos permite tener un mejor rendimiento a comparación de sus antecesores. La tecnología en la que cuenta es de una inyección directa y de elevación y evento de válvula variable, el cual ofrece un rendimiento sin esfuerzo en todos los escenarios. Se cuenta con una caja automática de 7 velocidades, el cual cuenta con cambios estrechos. Esta tecnología entrega el torque más rápido y eficiente. La Nissan Patrol cuenta con capacidades todoterreno, el cual le da seguridad y confianza al conductor para poder entrar a cualquier vía. Cuenta con 4 modos de manejo: rocoso, ruta, nieve y arena. Además, también cuenta con ayudas tecnológicas, tanto subida como bajada en pendientes. Esta tecnología se llama Hill Start Assist, el cual aplica presión en los frenos durante 2 segundos después de soltar el pedal del freno, para así evitar cualquier retroceso o resbalón. Al entrar, ya se siente que estamos en una camioneta de lujo. Los asientos son forrados en cuero, con climatizador tanto para el conductor como el copiloto, así como también el ajuste eléctrico, deslizable, reclinable y en altura. También cuenta con soporte lumbar. Además, cuenta con memoria de posición para el asiento del conductor. Espejos laterales y timón también son electrónicos. El tablero de instrumentos contamos con una pantalla color de 7 pulgadas, lo cual muestra todo y no tienes que desviar la mirada al conducir. También de forma analógica contamos con el velocímetro, tacómetro, medidor de tanque y temperatura del motor. El volante forrado en cuero a mano con ajustes eléctricos de altura y profundidad. También contamos con comandos multifuncionales en el lado izquierdo. Están los botones para controlar multimedia, en el lado derecho para controlar el tablero de instrumentos. El encendido es mediante botón Start and Stop, el cual, como ya conocemos, el Smart Key de Nissan
debido a que se ha venido utilizando en todas sus unidades. En la parte central se observan dos pantallas. La primera pantalla de 8 pulgadas nos brinda un mapa 3D y otras funciones táctiles, tales como Android Auto y Apple CarPlay. La segunda pantalla de 7 pulgadas nos dará las configuraciones, música y directorio telefónico, y esto se puede controlar mediante comandos de voz con el nuevo IT Commander que facilita su uso. Más abajo encontramos con puertos USB tipo C y tipo A para que los pasajeros puedan cargar sus celulares. La Patrol cuenta con un sistema de sonido premium de 13 altavoces de la marca Bose, la cual están perfectamente distribuidos para que todos los pasajeros puedan disfrutar. También contamos con un apoyabrazos que al levantar nos percatamos que cuenta con un gran espacio útil de carga, que por si no fuera poco, este cuenta con climatizador, con el que podemos enfriar nuestras bebidas, perfecto para estos días de verano. En la segunda fila contamos con Cool Connection, este sistema de entretenimiento trasero equipado con pantallas duales y auriculares inalámbricos. Brindan un viaje relajante y agradable para los ocupantes de la segunda fila, además de poder controlar la entrada y fuerza del aire acondicionado. También observamos que cuenta con aisladores ISOFIX para poder viajar con toda la familia sin excepción. En la segunda fila contamos con un amplio espacio, tanto para piernas como para mi cabeza. También en la parte central contamos con un amplio espacio debido a la altura del auto. Por otra parte, en la parte central contamos con un apoyabrazos y dos posavasos. En la parte delantera de la segunda fila encontramos un tablero para poder accionar el aire acondicionado de forma automática, como si estuviéramos en la parte delantera del vehículo. También contamos con dos puertos USB a cada lado y también encontramos dos entradas para los audífonos y se pueden regular sus niveles de volumen. Más abajo encontramos puertos de carga de hasta 12 voltios 120 watts, una entrada USB y también una entrada HDMI. También contamos con un botón de fácil acceso para el Cool Box. Para poder entrar a la tercera fila realmente es muy sencillo, tan solo hay que bajar mediante un botón la segunda fila y voilà. Al momento de sentarse no es el gran espacio que podemos encontrar por una persona adulta, por lo que yo recomendaría tan solo entrarían niños en caso de que fuera un camino largo. Contamos con agarraderas y salidas para el aire acondicionado. Nissan Patrol cuenta con la tecnología que ya Nissan ha venido implementando en sus últimos modelos, el cual es Nissan Intelligent Mobility, y esta, por ser su carro de lujo, no podría quedarse atrás, en la cual cuenta con un monitor inteligente de visión periférica con detección de objetos en movimiento, como también contamos con sensores de retroceso, cierre centralizado de puertas, sensor de apertura en caso de accidente, bolsas de aire para conductor y copiloto y cortinas para la plaza trasera. Todos los asientos cuentan con cinturones de seguridad de 3 puntos. La Nissan Patrol cuenta con sistema antibloqueo de frenos, ABS, fuerza de frenado, EBD, como también un Brake Assist, un sistema de control de tracción, un control dinámico vehicular, freno activo con diferencial de desplazamiento limitado, bloqueo de diferencial trasero y Sun Body Construction, el cual este sistema ayuda a absorber el impacto dejando la cabina totalmente segura. Los competidores para esta Nissan Patrol son el Mitsubishi Montero, el Toyota Land Cruiser, la Ford Expedition, entre otras más. La Nissan Patrol cuenta con 4 colores: plata, gris metálico, blanco y negro. Su precio de este vehículo es de $82.999. Bien amigos, llegamos a la conclusión de este video.
Si bien es cierto, esta camioneta de grandes proporciones es una SUV de lujo, y claro está, por todas las prestaciones que nos tiene Nissan en esa camioneta, un punto en contra sería el consumo. Es una camioneta que consume demasiado. Es un V6 3.0 litros. Yo creo que Nissan podría ponerle unas cuantas asistencias en el consumo para poder tener un ahorro y poder salir tranquilamente con tu familia de viaje. Bueno, ahora sí me despido, pero antes de irme quiero recordarles que se suscriban al canal de YouTube y activen la campana de notificaciones que aparecerá por acá y no se pierdan de ninguna novedad del mundo motor. Ahora sí, nos vemos. Cuídense.